Recibo un cordial saludo, en particular a usted, sí a usted que amablemente hoy me ve y me escucha. Soy el señor Jaime Hernández y le voy a compartir un tema que he titulado Temores y esperanza ante la pandemia. Por supuesto que vivimos una situación que es inédita en muchos sentidos. Hoy en el mundo, prácticamente la totalidad de los países estamos afectados con el COVID-19, algo que nos sorprendió, algo que no teníamos previsto, pero que finalmente es un reto que se ha interpuesto en nuestra vida diaria y que lo tenemos que afrontar. Particularmente en nuestra vivencia familiar, en nuestra vivencia, nuestra relación con nuestros amigos, con nuestras personas cercanas a nosotros, lo que hemos visto es radicalmente dos tipos de actitudes. Una actitud temerosa, una actitud con miedo, el miedo tiene muchas caras, y una actitud con esperanza. Lo que voy a tratar de explicar el día de hoy, cuál es la diferencia entre vivir en alguna forma de miedo que puede ser el temor, el susto, el miedo en sí mismo, el pánico o el terror ante lo que hoy nos aqueja. Le quiero decir que en primer lugar, como ser humano, la manera como reaccionamos ante cualquier estímulo que se nos presente del exterior interviene nuestro mecanismo de percepción. Es decir, el mecanismo de percepción es muy útil porque nos avisa de algo que sucede en nuestro exterior, pero lo que no hay que perder de vista es que la percepción es una forma de interpretación de los hechos, no en sí necesariamente y apegado a la verdad y a la realidad el hecho mismo. Porque, por supuesto que en muchos sentidos la percepción está ligada no estrictamente a lo que es en la realidad, sino a lo que somos, a lo que nos constituye, a la estructura de nuestra personalidad, a la forma como vemos el mundo en sí mismo. Yo le quiero comentar que cuando usted hoy vive con alguna forma de miedo, lo que le quiero decir en primer lugar es que el miedo es es una emoción, es decir, es una respuesta emocional ante un hecho concreto. Por supuesto que las personas podemos interpretarlo de muy diversas maneras y nuestra respuesta puede ser de muy diversas formas. El miedo, la manera como vamos a estar hablando el día de hoy, es que el miedo es el miedo psicológico, que significa que yo, con esa capacidad que tengo de pensamiento, puedo anticipar el futuro, pero anticipo solamente el futuro negativo. Porque también puedo anticipar el futuro positivo, y a eso le llamamos esperanza. Es decir, la esperanza no es una emoción, es una creencia que pertenece al grupo de las creencias vitalizantes y que pudiera definir la esperanza como es creer y confiar que puedo crecer y crear un futuro positivo para mí, para mi familia, para mis seres queridos. Y la diferencia entre el miedo y la esperanza, algo que los une, es la confianza. La confianza es una creencia vitalizante en donde el miedo es ausencia de confianza, la esperanza se funda en la confianza. La confianza en muchas acciones de nuestra vida, por supuesto que es un puente que nos une a la existencia. Diariamente convivimos con la confianza o con la desconfianza. Nos levantamos si confiamos en que podemos llegar a nuestro trabajo, si confiamos que al estar en nuestro trabajo podemos desarrollarlo de la manera más adecuada, o si desconfiamos de que no lo podemos hacer, o si desconfiamos de que no podemos regresar a casa. Entonces, son dos caminos paralelos, pero con interpretaciones de la realidad muy diferentes.
Lo que yo quiero explicarle hoy es que la confianza surge, es una consecuencia de 4 regalos maravillosos que recibimos de nuestros padres. Alguien dirá, pues no los recibí o quizás no percibí, que es lo más seguro, que lo recibí. Y le voy a enumerar esos 4 regalos maravillosos que hacen que tengamos confianza, que vivamos con confianza, pero que particularmente ante un hecho inédito, el día de hoy podamos afrontarlo de mejor manera. Es decir, la confianza o la desconfianza en forma de miedo no es algo que haya surgido debido a la pandemia. Es algo con lo cual ya está estructurada nuestra personalidad y que simplemente hoy, ante los hechos, se amplifica, lo ven nuestros seres queridos en nosotros mismos y por supuesto que nosotros lo vivimos también en una forma de pánico, terror o por lo menos, y decirlo, de temor ante lo que hoy vivimos. Esos 4 regalos maravillosos que los padres a los hijos dan es, en primer lugar, aceptación. Cuando un hijo llega a la casa de los padres, cuando esos padres llamaron al hijo a través del mecanismo de procreación, en ese momento, cuando el hijo se siente aceptado, eso va a constituir un gran regalo porque eso le va a permitir que si él fue aceptado, él mismo se acepte a sí mismo y por supuesto que tenga más facilidad de aceptar su circunstancia personal y aceptar el presente en la forma que sea, en la forma de retos, en la forma de dificultades, en la forma de problemas. Entonces el primer regalo que recibimos es la aceptación de nuestros padres. El segundo regalo es el respeto. El respeto que nos inculcaron nuestros padres es una creencia vitalizante importantísima porque quiere decir que ellos reconocen el valor que como hijo tenemos ante ellos. La palabra respetar significa mirar al otro, significa que tuvimos una educación en donde no sufrimos el abuso o tener la tendencia a abusar de alguien. ¿Por qué? Porque fuimos respetados. Y donde en la relación con nuestros padres, nuestra relación inicial que después trascendió en nuestros amigos, en la escuela, en casa, en los negocios, reconocemos que hay un límite en la relación entre los seres humanos y ese límite en la interacción de los seres humanos le llamamos respeto. El tercer regalo maravilloso que recibimos de nuestros padres es el amor. Es decir, cuando nuestros padres, las decisiones no exentas de dificultades, no exentas de problemas, porque los seres humanos cometemos errores a veces intencionales, pero muchas de las veces totalmente no intencionales. El amor es si percibimos y entendimos que las acciones que realizaban nuestros padres con nosotros siempre estuvieron orientados al bien. Y eso nos daba confianza en que nuestros padres tomaban decisiones adecuadas en nuestro favor. Si una vez que yo recibí el amor, entonces hoy tengo la capacidad de ser empático. ¿Por qué? Porque la empatía es algo que depende del amor y surge de nuestro interior. No solamente la empatía familiar con el otro, sino la empatía social, donde puedo definir la empatía como la participación efectiva de una persona en los sentimientos de otra. Cuando yo puedo no solamente entender con la razón la forma de ser, actuar y sentir de una persona, sino puedo comprender empáticamente la forma emocional que vive una persona con respecto a una situación concreta. Y la empatía va ligada a la solidaridad, es decir, la empatía es tratar de comprender emocionalmente a la otra persona, pero soy solidario con ella y hoy es un buen momento para hacerlo, solamente cuando estoy dispuesto a ayudar. Si no, se quedaría simplemente en empatía. Y cuando la empatía y la solidaridad son hermanadas, caminan por la misma dirección, entonces a eso le llamamos generosidad. Cuando hoy ante la dificultad no pienso de manera egoísta, sino que puedo compartir con el otro, puedo tratar de sentir lo que siente, ayudarlo en la medida de mis posibilidades, ser responsable en nuestros propios cuidados, particularmente en la sana distancia,
en todas las series de rutinas que se nos han señalado de higiene personal, de sanidad personal. Y entonces cuando junto empatía, solidaridad y generosidad, entonces soy una persona que tengo una percepción totalmente diferente de la realidad. El amor, cuando nuestros padres nos inculcaron el amor, las consecuencias del amor es que aprendimos a desarrollar algo extraordinario que en estos momentos se materializa, que es tener tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración es cuando en un amor compartido, pero que va en la misma línea de la educación, nuestros padres nos enseñaron a tomar decisiones, a actuar en forma responsable, pero sabemos que no siempre las decisiones llegan al término que queremos, sino que hay que intentar y hay que perseverar o rectificar el camino. Bueno, pues ese es el camino de la tolerancia a la frustración. Es algo que desarrollamos y que hoy es un recurso valiosísimo, pero que desafortunadamente no todos los seres humanos lo han desarrollado, porque estamos acostumbrados hoy a la facilidad, a lo simple, al placer, a la ley del mínimo esfuerzo y no simplemente perseverar cuando algo no nos sale bien. La tolerancia a la frustración desencadena otro elemento que es postergar la gratificación. Eso significa que podemos esperar a que las cosas mejoren. Hoy más que nunca, en una situación inédita, podemos tener la paciencia y podemos esperar a que las cosas mejoren, pero no como una medida de algo externo, de algo mágico, sino como una participación en nuestro actuar responsable como ser humano, en donde yo puedo colaborar para mí mismo, puedo colaborar para mi familia y por supuesto puedo colaborar para la sociedad en su conjunto. Una vez que en el área del amor surge la tolerancia a la frustración y postergar la gratificación, el ser humano desarrolla la perseverancia, que es el actuar en forma consistente, en forma de ser, en forma de decidir. Y entonces hoy, conjuntando esto, podemos ser perseverantes y podemos ser pacientes, porque la paciencia es la capacidad de tolerar adversidades, pero con fortaleza, no disminuidos, no en la inseguridad, no en el miedo. La consecuencia de estos 4 regalos que ya mencioné, los 3 primeros, la aceptación, el respeto y el amor, es la confianza. ¿Por qué? Porque percibimos que en las responsabilidades que hoy conocemos que los padres tienen con los hijos, el cuidarlos, el proveer lo necesario, la parte física, la parte de seguridad, la parte emocional, en su educación y por supuesto en su conjunto en amar, surge naturalmente la confianza, porque inherentemente a la participación de nuestros padres en estos cuidados, confiamos que ellos nos aceptaron, nos respetaron, nos amaron y que siempre estuvieron de manera estrecha en nuestro cuidado. Y repito, pero no exento de dificultades, no exento de problemas. La confianza es un elemento importantísimo porque de ahí surge la esperanza. Es decir, la esperanza se nutre de la confianza es el oxígeno de la esperanza. No puede haber esperanza si no hay confianza. Y si no hay confianza, entonces hay alguna forma de temor o de miedo. La confianza además es un ingrediente que usamos en la vida diaria porque en la manera como el ser humano se relaciona con los demás, no solamente de padre a hijos, de hermano a hermana, en nuestra relación de amigos, en nuestra relación conyugal, los vínculos afectivos se componen de confianza, comunicación y un tiempo compartido de calidad. Así como con nuestros amigos hay un vínculo también de amistad que parte de la confianza, de la mutua confianza. En el momento que nos perdemos la confianza, en ese momento la amistad desaparece. Y finalmente, en nuestra relación más trascendente, que es nuestra relación y el vínculo conyugal, por supuesto que hay confianza. Si no lo hubiera esa confianza, también el vínculo se trunca, siempre con posibilidad de repararlo, pero finalmente no trasciende. ¿Por qué? Porque no hay confianza y no hay esperanza de uno con otro en que podamos construir algo en beneficio de las personas mismas, papá, mamá, en beneficio de la familia, que son nuestros hijos,
y en beneficio trascendente en el tiempo al educar a hijos fundados en el amor, que sepan aceptar a los otros, que sepan respetar, que su línea de relación sea siempre el respeto, sea el cuidado hacia los demás, y que finalmente sean seres humanos que puedan sumar y aportar a la sociedad en su conjunto. Desde el punto de vista de la fe, confianza es con fe. También nuestras creencias vitalizantes relacionadas con la fe nos llevan a la esperanza teologal que ahorita voy a explicar. Recuerdo hace algunos años en que participé en una conferencia que amablemente el padre Patrick O'Connell, aquí es un sacerdote que le tengo mucha estimación, nos decía como definición de fe. La fe es apoyarnos con confianza en Dios, en su omnipotencia infinita y en su amor infinito. Fe es confiar y confianza es con fe. Las virtudes teologales que llamamos desde el punto de vista de nuestras creencias religiosas, que son fe, esperanza y caridad, pues la fe, hoy más que nunca, es tener la fe para apoyarnos con confianza en la omnipotencia y en el amor de Dios. La esperanza teologal es que en una visión trascendente como ser humano, confiamos que en un futuro positivo. Y la caridad, que va relacionada con la generosidad. La generosidad es lo que yo doy y no necesariamente la parte nada más económica, sino la generosidad es el acto de desprendimiento de mi tiempo, de mi atención, de mi cuidado hacia el otro ser humano. Y la caridad es el rostro del amor, porque en la generosidad yo puedo dar lo que muchas veces me sobra. En la caridad comparto lo que muchas de las veces me falta. Algunas veces me preguntan cuando doy temas en mis grupos de autoayuda, ¿qué hacer si percibo que no recibí los 4 regalos maravillosos de nuestros padres? Aceptación, respeto, amor y confianza. Pues yo lo que digo es, nunca es tarde para empezar. A mí me gusta este texto que dice, cuando tenemos un propósito de vida o un reto en nuestra vida, empezar tarde no importa. Comenzar de nuevo hay que intentarlo. Estar inseguro, por supuesto que es natural estar inseguro. Actuar diferente, probar y fallar. Y aún así aprender a tener confianza, tener esperanza y tener éxito en esos propósitos de vida. Algo que yo recomendaría a las personas que amablemente hoy me escuchan, el punto de partida para poder obtener esos 4 regalos o que quizás percibimos que no tuvimos esos regalos, es aceptándonos a nosotros mismos y aceptando nuestras circunstancias. Con eso vamos a tener más capacidad de aceptar nuestro presente. La palabra aceptar no significa estar de acuerdo, significa reconocer que así es, que hay cosas con las que no te puedo controlar. De hecho, la palabra reconocer, el idioma es muy sabio y nos dice que reconocer, yo lo puedo leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y es exactamente lo mismo. Lo que yo debo de hacer cuando acepto algo, reconozco que así es y que no puedo cambiar, es adaptarme en forma responsable y respetuosa ante ese hecho. ¿Cuáles son las características de sobrevivir en el temor o en el miedo? Fíjese que le estoy diciendo aquí, no le estoy diciendo las características de vivir en el temor o en el miedo, porque vivir en el temor, en el miedo, en el pánico, en el terror, es sobrevivir en la vida. Le voy a mencionar algunas características que quizás usted detecte el día de hoy ante esta situación inédita que están en sus conductas. Lo primero es desconfianza y tengo miedo a no poder superar este reto, particularmente hoy en la distancia social, en el hecho de estar confinado en casa, el tener retos porque hay cosas que perdimos, nuestro trabajo, nuestro empleo, quizás perdimos la salud. A las personas que hoy perdieron la salud y que me escuchan, les deseo que en forma responsable se cuiden
y les deseo mucha esperanza en su recuperación. Les deseo que se puedan recuperar pronto y que pronto puedan participar en una sociedad mejor. Cuando vivo en el miedo, tengo un mecanismo de estar de queja, porque la queja es no aceptar el presente como es. Busco culpables. Hoy se busca quién es el culpable de esta situación, aunque no tenemos forma de controlarlo. Me siento víctima de la realidad. Asumo algunas conductas egoístas. Acaparo alimentos y medicinas. ¿Por qué? Porque no tengo una actitud empática. ¿Qué características puede usted observar o los demás observan en usted cuando en lugar de vivir está sobreviviendo simplemente en el miedo? Fíjese la diferencia de lo que le estoy diciendo. Solamente se puede vivir con confianza. Si usted tiene alguna forma de miedo, como temor, susto, pánico, terror, entonces no vive, sobrevive en su vida. Algunas características son que por supuesto usted tiene desconfianza y tiene miedo a no poder superar esta prueba donde se ha recluido en casa, donde tenemos medidas sanitarias más estrictas, tenemos que cuidar la sana distancia, hemos mejorado nuestros hábitos de limpieza, de higiene personal y de sanidad. La segunda característica es el miedo nos hace quejarnos porque el miedo no acepta la realidad como es y no la acepta porque el mismo miedo tiene miedo a no poder superarla. Asumimos conductas de culpar a los demás. En este caso se ha discutido muchísimo quién es el culpable de esta situación. Yo lo que le sugiero es aténgase a las cosas que usted puede controlar. Tarde o temprano se conocerán los fundamentos científicos reales, pero no es una cosa que le debe preocupar el día de hoy. Si usted en lugar de tener una actitud empática fundada en el amor, tiene una actitud egoísta, pues seguramente acapara alimentos y medicinas solamente en su beneficio, pero no en forma de ayuda solidaria y por supuesto generosa con los demás. Cuando entramos en pánico y a terror, hoy los medios de comunicación, las redes sociales, si no tenemos una conducta moderada, entonces caemos en lo que yo llamo la gula electrónica, donde solamente reenviamos, exageramos, amplificamos y exacerbamos todos los contenidos que nos llegan sin saber siquiera si hay un aspecto de verdad o de razón en lo que ahí se dice o se escribe. El miedo, el miedo siempre busca controlar, pero usted tiene que distinguir en una cosa es controlar lo controlable y otra cosa es intentar controlar lo que no se puede. Usted no puede controlar la epidemia, pero sí puede tener control sobre sus hábitos personales, no sobre los hábitos de los demás. Si usted se queja porque alguien no cumple los hábitos de higiene y sanidad, es que en realidad usted se está quejando, pero además está tratando de controlar las conductas ajenas y eso no es posible. Otra conducta asociada al miedo es la hostilidad, es decir, la hostilidad es hacer lo contrario a lo que me dicen. Hay oposición, por supuesto, a guardarnos en casa, a tener restricciones físicas, a cuidar nuestra salud, y entonces simplemente voy diciendo todo lo contrario. Le paso un tip de cómo poder salir del miedo. El miedo siempre busca futuros negativos. Céntrese en el presente. Decida y actúe en lo que razonadamente es verdad hoy, el día a día. Usted tiene hoy un menú del día. Lo que tenemos que hacer hoy, decidirlo, pero en forma razonada, no en función de lo que pudiera ser, porque el mundo de las ideas negativas es prácticamente infinito, sino que tome su decisión en función de lo que es, estrictamente en lo que es. ¿Cuáles son las actitudes al vivir con esperanza? Cuando yo vivo con esperanza, y subrayo la palabra vivir, es que por supuesto vivo en la confianza y confío en superar esta adversidad. Encuentro que ante esta adversidad siempre hay un aprendizaje. Quizás hay una forma de aprender algo más, estudiar, escuchar música, tener oportunidad de conversar, compartir la charla con nuestros hijos, tener esa cercanía y ese tiempo que en la hiperactividad normal quizás no teníamos.
Vemos la realidad como un ganar-ganar, no solamente lo que perdí, quizás mi salud, quizás mi empleo, quizás mis ingresos, sino valoro lo que puedo ganar y doy siempre gracias, porque ese es un tiempo de reflexión y es un tiempo en donde debemos tomar conciencia, revisando nuestras actitudes con nosotros mismos, con nuestra familia y con la sociedad en su conjunto. Si tengo esperanza, participo en una forma amable, empática y solidaria y por supuesto generosa y caritativa con los demás. Tengo y soy paciente. ¿Por qué? Porque he desarrollado la tolerancia a la frustración. Soy paciente y soy perseverante en el día a día, en el menú personal que decido, pero fundado en la razón y con responsabilidad social y personal. Me adapto a lo que es, como es y cuando es, en forma de reto, no en forma de queja. Y el adaptarme significa utilizar el mecanismo de la razón, porque la razón siempre está orientada a la verdad. ¿Es lo mismo tener esperanza que solo esperar? Por supuesto que no, porque el esperar, generalmente la persona que solamente espera, es una conducta pasiva que me lleva a una forma de parálisis, y la parálisis es del miedo, porque el miedo siempre tendrá dudas e indecisiones y no tendrá la confianza de decidir y por supuesto la confianza y la esperanza de actuar. Quiero decirle también hoy que si usted tiene confianza, que se ha construido la esperanza, que se ha participado de esos 4 regalos extraordinarios que nuestros padres nos dieron, pues también quiero decirle que una creencia vitalizante importantísima de la que hablé es la fe. Y quiero mencionar este texto que está en 2 de Samuel en el capítulo 7 y que dice así: bendice el hogar de tu siervo para siempre, Señor. Si usted tiene fe, si tiene fe en Dios, si tiene confianza y si tiene esperanza, por supuesto que va a tener usted presente que el Señor, esa petición hacia el Señor, bendice el hogar de tu siervo para siempre, Señor, hoy, hoy cobra relevancia y hoy es totalmente presente. Porque cuando pedimos, tenemos confianza en Dios, esperanza, pero también algunas veces lo que pedimos no es necesariamente el resultado que esperamos. Entonces hay que perseverar, actuar con paciencia y rectificar el camino que tomamos. Quiero explicarle y quiero compartir con ustedes una reflexión de William Shakespeare que se llama El tiempo. Hoy que tenemos tiempo, que ya tenemos casi 2 meses de reclusión forzosa, o por lo menos de una sana distancia, o de una cierta movilidad y libertad restringida, ¿cómo vive el tiempo? El tiempo que ha vivido y el tiempo que nos falta. El tiempo, el tiempo es lento para los que esperan, los que solamente esperan. El tiempo es largo para los que sufren. Una forma de sufrir es el miedo en forma de pánico, terror o temor. Y el sufrimiento se finca en algo muy básico, en rechazar el presente como es, comparándolo con lo que mentalmente a usted le gustaría que fuera. Por supuesto que le gustaría que fuera algunas cosas diferentes, pero no deje de valorar las ganancias de esto que hoy nos lastima, que hoy nos presenta un reto importante. El tiempo es corto para los que gozan y para quienes aman, el presente se transforma en una eternidad con gozo. Una eternidad en donde yo creo que puedo confiar y crear un futuro mejor al que le llamo esperanza. Pero iniciando hoy, ese inicio de hoy es amando y como lo dice el eslogan que vieron ustedes al principio, ese hoy amando es confía y vive, porque no se puede vivir sin confiar y no se puede tener esperanza sin vivir confiando. Muy amable, le agradezco que me haya escuchado, que haya dedicado un tiempo para escucharme. Le deseo bendiciones en su vida, para usted, para su familia
y por supuesto para sus seres queridos. Y por encima de todo le deseo que tenga salud. Si la ha perdido, no perder la confianza y la esperanza en su recuperación. Y le deseo que sus retos se restablezcan, pero con una actitud de confianza, de esperanza, de amor en sí mismo y un amor compartido hacia los demás en forma empática, en forma solidaria, en forma generosa y en forma del rostro del amor, que es la caridad. Muy amables y muchas gracias.